a veces vos decís esto, pero una persona que por ahí que es creyente común y todo eso va a decir, che, pero no es justamente lo que dice el Nuevo Testamento. O sea que en Cristo ya no hay más culpa, que el verdadero amor echa fuera el temor, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, en la práctica, parece que en realidad no bajó esa teología todavía al... No, no. Nosotros estamos llenos de disonancias cognitivas en el mundo cristiano evangélico. Mm. Hay cosas que la gente dice una cosa y luego actúa de forma totalmente diferente, o dice una cosa, luego dice otra que es totalmente opuesta y no se da cuenta que está diciendo algo totalmente opuesto. Porque su enseñanza, su teología está toda predigerida por la enseñanza que le han dado en sus lugares de reunión, en donde, ¿cuál es la interacción que esperas de la gente cuando enseñas, cuando predicas? Que la gente te diga amén y nada más. Y es así. Y si usted no piensa así, entonces pídale dirección al Señor porque es la forma en que Dios nos ha mostrado que es. Y frente a eso, hay gente que, ok, o asiente y dice, ok, o gente que le da pereza y ya no quiere seguir dándole más vuelta al asunto. Tú dices que es así, dale, es así, y listo, ya. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un gustazo, che. ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escucho, te veo. Ok. Lo que pasa es que eh, yo estoy en proceso de mudanza y Ah, mira, todo lo que tiene que ver con me equipamiento imagino. ya no lo tengo seteado, entonces solamente estoy con el computador y ya. Está bien, está bien. Che, gracias por aceptar la invitación a la entrevista, a la charla, Sí, por separar claro. el tiempo. Así que, bueno, te cuento, mi nombre es Jonathan de Marcos, soy de Argentina, tengo 35 años, cumplo ahora 35 en unos días. Y Sí, bueno, soy creyente, justo te iba a decir que no parecía de 35 sino de 34. Pero se entiende porque en unos sí, sí. días. Así que, nada, hace 20 años que soy creyente, conocí al Señor a los 14, en una iglesia Hermanos Libres, no sé si conoces la denominación. Sí, sí, yo viví Eh, en Mendoza, en Luján de Cuyo, Mira, y durante un tiempo, cuando éramos chicos, tuve la oportunidad de visitar esa iglesia. mira. Bueno, es una iglesia bastante tradicional, parecía un poco a los bautistas, ¿viste? Eh, pero bueno, tiene sus cosas también, todos tenemos nuestras cosas, todas las denominaciones tienen sus cosas. Pero bueno, empecé el viaje de fe ahí, adhiriendo a un cristianismo tradicional, digamos, tinte conservador. Y bueno, fui avanzando en mi búsqueda espiritual y hace pocos años me empecé a poner en crisis ciertas ideas, ciertas cuestiones de la fe. Y bueno, empecé a encontrar referentes, pastores, teólogos que por ahí adherían un poco más a este pensamiento. Yo no soy ningún teólogo, soy un cristiano común y cualunque, pero bueno, tengo ideas que necesito repensar y dialogar, ¿no? Así que encontré Mm, personas como vos que hablan un lenguaje parecido, y me gusta, bueno, dialogar, compartir un poco, compartir las entrevistas y las charlas que tengo alrededor de todo este tema. Ahí ves atrás una sí, fotito, sí. un flyer del podcast que estoy haciendo que se llama La Biblia y la Palabra de Dios, porque entendí que la palabra de Dios es algo que supera la Biblia, que la trasciende, pero que la Biblia contiene en cierta medida, Mm, y sobre todo cuando se la contextualiza y se la pone, digamos, en una epistemología de esa época, ¿no? mm, Pero bueno, hoy creo que necesitamos palabra de Dios para cuestiones más actuales, para cuestiones que se contextualizan de otra manera, que son de diferente abordaje y no está en la Biblia quizás. O quizás sí hay principios que podemos retomar, pero necesitamos una palabra de Dios hoy, ¿no? Y bueno, empecé con esta distinción, me la encontré en la enseñanza de Jesús también, así que nada, eso es un poco el contexto del podcast, el contexto de la charla. Después, no sé, ahora quiero que me cuentes un poquito de vos, para que los que escuchen puedan conocerte, puedan saber quién sos, qué haces, qué de tu vida, y bueno, y empezar. sí, bueno, tengo 46 años. He estado toda la vida prácticamente en el contexto de iglesia. Mi abuelo era pastor. eh,
Por lo tanto, desde chiquitito estuve en la iglesia, en todo lo que tiene que ver con todos los ministerios y lo que fuera, desde limpiar baños hasta ser diácono de la iglesia, desde chico. Yo por ahí por cuando tenía como 14 años, yo empecé a pensar de forma diferente respecto de la iglesia, pero siempre dentro de un contexto muy tradicional. O sea, no una cosa así del otro mundo, sino un contexto tradicional, pero con visiones distintas, diferentes. Eh, entonces eso me ayudó igual a conectar con mi generación y trabajar con jóvenes y pude trabajar en el liderazgo nacional de Asambleas de Dios. Em, Fue una experiencia bien bonita. Es cuando crezco un poco más y en el 2010, bueno, un poquito antes del 2010, ya había empezado a trabajar como misionero para una agencia internacional. Teníamos que viajar mucho y en ese tiempo, estoy hablando del 2008, 2007, y tenía mucho tiempo en los traslados, mucho tiempo libre. Eh, y ese tiempo lo usé mucho para pensar y para replantearme un montón de cosas que hasta ese momento, por el ritmo que uno tiene, a Claro. veces no te da el tiempo. Y entonces empecé a replantearme algunas cosas. También, nada fuera de lo común, siempre dentro de un ambiente también relativamente conservador, un poquito más abierto, pero sí. Es en el 2010, cuando ocurre el terremoto en Chile, Me acuerdo. que nosotros nos enfrentamos a una situación en donde fuimos a ayudar a un pueblo que quedó prácticamente, qué sé yo, 85% del pueblo en el suelo, prácticamente. Entonces, vamos para allá con un grupo de jóvenes y estuvimos trabajando simplemente como voluntarios en las labores para atender a la gente. Y yo me doy cuenta que la gente necesita un trabajo más de largo plazo y entonces nos quedamos ahí con mi esposa plantando una comunidad de fe en ese lugar. Y ahí surge la gran pregunta, bueno, ¿qué le voy a enseñar a toda esta gente? Y creo que esa fue la gran pregunta que me movió a mí en mi replanteamiento más radical de la fe. Porque al preguntarme eso, luego yo dije, bueno, a ver, tengo esta listita de cosas que son las que yo pienso. Yo tenía estudios de seminario y todo, o sea, tenía de dónde agarrarme para poder hacer el trabajo. Eh, entonces yo después me hago otra pregunta y digo, ¿qué, esto qué creo? ¿Lo creo porque me lo enseñaron así o porque yo llegué a una conclusión en la que me di cuenta que esto era así, o que era así por lo menos para mí? Y mi conclusión fue que yo creía así y enseñaba así porque así me lo habían enseñado a mí. Entonces yo me di a la tarea de replantearme todo, absolutamente todo. Y en ese momento muchas cosas ya no sobrevivieron y otras cosas sí sobrevivieron. Eh, entonces la forma en que ese proyecto de comunidad de fe nació, eh, ya nació desde un ángulo diferente, distinto, y eso generó ¿Vos una dinámica. fuiste ahí encomendado por tu iglesia donde vos estabas o No, 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 fuiste... no, no, porque la idea de nosotros era trabajar con la gente. La gente estaba muy enojada con una gran parte de la institución, porque la explicación que le habían dado muchas de esas personas de sus iglesias locales en el lugar era que todo esto estaba pasando era un castigo de parte de Dios por distintas cosas. Entonces la gente estaba muy enojada. Entonces mi intención no era precisamente formar una comunidad como denominacional ni nada, sino proveer herramientas de ayuda para que esa gente se reconciliara con Dios. A nosotros sí, una vez que nosotros empezamos ahí, nos apoyó Asambleas de Dios, pero no surge como un trabajo de Asambleas de Dios. Después de 3 años yo entrego eso para que lo sigan,
sigan trabajando porque mi labor era estar ahí en la primera etapa para poder hacer eso. Y luego que termina eso, yo recibo una invitación para poder ir a México, a trabajar en México. Aceptamos la invitación eh, y estuve en dos lugares. Estuve pastoreando en el estado de Morelos, luego fui a dirigir un instituto bíblico en el estado de Coahuila, en el norte de México. Y de ahí surge después, a todo eso ya pasan 6 años en México y surge esta idea, esta propuesta de poder hacer algo en Austin, Texas, que es en donde estamos actualmente. Y aquí hemos estado durante 4 años impulsando una comunidad hispana en línea y presencial. Aunque nosotros ahora en el mes de mayo vamos a estar regresando a Chile y la comunidad que va a sostenerse en el tiempo va a ser la comunidad en línea. Y más o menos en eso hemos estado. En el proceso hay de todo, pero en el proceso entre medio hay, hay estudios, hay otros proyectos, Mm. hay Te hago una preguntita. algunos libros y todo. Este cambio que vos empezaste a hacer, ¿vos ya estabas casado? ¿Te venía familia? ¿No estabas casado? ¿Cómo es tu vida en ese sentido? Sí, yo estoy casado este año cumplimos 24 años, Ujú. entonces yo estaba casado. ¿Y Y cómo fue el afrontar ese cambio teológico en lo familiar? fue fuerte, fue muy fuerte, porque sucede que no porque una persona tenga, a ver, uno cae en muchos excesos, uno puede llegar a pensar y uno puede llegar a decir, bueno, ok, uno puede agarrarse a una idea media mesiánica y decir, bueno, soy yo el que tiene la visión, soy yo el que se iluminó, mi esposa, no sé. Y en ese proceso hay mucha gente en distintas tradiciones que a veces busca sintonía en esa área después con otras mujeres y terminan divorciándose, separándose, y otras veces simplemente porque no calzan y ya. Esto fue un proceso complejo, pero lo bueno es que nosotros siempre hemos conversado todas las cosas con mi esposa. Y ella me dijo, bueno, a ver, eres una persona diferente con la que yo me casé, pero quiero conocer a esta persona diferente que tengo delante mío. Y entonces pudimos reconocernos en esa área y yo te digo, o sea, gracias a Dios, ese ha sido el pilar que a mí me ha mantenido bien, Mm. bien. Pues, si yo puedo alegar algo que tenga que ver con estos conceptos de santidad que de repente uno conoce en las iglesias, si algo de eso yo tuviera que agarrarme, sería solamente gracias a mi esposa. Pero es un proceso difícil, para mucha gente es un proceso difícil. Mm. Hoy día yo me atrevería a decir de que no es no, no es que yo quiera decir en mis tiempos era mucho más, no, pero eh, en- estoy hablando de hace 13 años atrás, 14 años atrás, en donde el camino de pensar las cosas de manera diferente estaba menos transitado, o por lo menos nos habíamos encontrado menos personas en el proceso. Entonces Mm. fue bastante solitario. Claro, Eh, Hoy día, gracias a redes sociales, gracias también a que más gente se está replanteando cosas, está un poquito más acompañado el camino. sí, Pero en ese momento no teníamos de dónde agarrarnos, más que de el amor que teníamos el uno por el otro, nuestro deseo de comunicarnos, y el amor también que teníamos por, por Dios, por la obra de Cristo, por la mm, iglesia. Entonces, desde esa base fue que hicimos todo nuestro proceso de conversación y de volver a adaptarnos claro. el uno al otro. Sí, me siento la verdad que muy identificado. Yo con mi esposa siempre hemos charlado de las cuestiones teológicas. Hace 14 años, 14 años que estamos, más 4 años que yo la busqué. Así que prácticamente desde que soy creyente que me enamoré casi de ella y después, bueno, 4 años después Dios me respondió. Así que y después 4 años más de novio, nos casamos, así 11 años de casado también. Y nos pasa un poco eso, ¿no? Ella tiene por ahí un tinte más conservador, más fundamentalista en esos aspectos.
Yo más de tendencia neortodoxa, casi tirando a liberal en teología. Así que, bueno, se hace duro el camino a veces, se plantean charlas complicadas, a veces tenemos largas charlas nocturnas de teología, pero bueno, gracias a Dios siempre hemos encontrado compatibilidad en todas las cuestiones de la vida, pero sí, es difícil compatibilizar con la persona con la que vos convivís, ¿no? Y con la familia, lo que le vas a enseñar a tus hijos, creo que es algo importantísimo para definirnos los que, los que asumimos esta transición, ¿no? Ahora, ¿vos dónde estudiaste y qué estudiaste? Yo tengo estudios de licenciatura en teología que los hice en Chile. eh, Y luego, estando en México, tuve la oportunidad de cursar una maestría en estudios teológicos en la Universidad de Palmer, que pertenece a la universidad, perdón, el seminario Palmer, que pertenece a la Universidad Eastern en los Estados Mira, Unidos. Entonces, la maestría es de acá de los Estados Unidos. eh, Así que eso básicamente han sido los estudios. Ahora, soy honesto, decir tengo estudios de esto, de lo otro, cuenta la mitad de la historia solamente, mm, ¿ah? Cuenta la mitad de la historia. Porque, porque cuando uno se mete en el campo académico, uno se da cuenta que te puedes encontrar hasta con un doctor en teología que probablemente sabe menos que, o que tiene una aproximación menos elevada que a lo mejor un estudiante de bachiller. Todo va a depender de dónde estudiaste, claro, y lo que seguiste estudiando por tu cuenta. Entonces, la verdad que a mí, en lo personal, cuando alguien dice, oye, esta persona es tal y tal cosa, eh, ok, está bien, está súper bien, fantástico. Pero tiendo a no dejarme impresionar por lo que alguien pueda, dónde puede haber estudiado, lo que puede haber mm, hecho, sí, sí, hasta, los títulos. hasta conocer a la gente. Te digo, acá en los Estados Unidos hay lugares en donde tú por $1000 en un semestre sacas un doctorado, que es una burrada, o sea, eso no existe. Sí. Eso no existe. O sea, cuando tú sabes de que, yo por ejemplo, ahora no lo pude hacer, pero estaba la idea de postular a un doctorado en la Universidad de Emory y ahí es un doctor, si me aprobaban, que no continué con eso, son 4 o 5 años que tienes que estar ahí. Y ellos saben de que es tan absorbente que la beca que te dan es para que tú puedas ir a vivir con tu familia y estés ahí porque no es, no lo vas a sacar en 6 meses Claro. y no es por $1000. Entonces, pero hay gente que lo hace y te puede decir, no, yo soy doctor en esto, doctor en lo otro. Y tú conversas dos o tres cosas y tú dices, "Oh, ok, está bien, si tú te lo quieres creer, está todo bien, Sí, pero me pasó hace poco en un seminario que hice de apologética y arqueología, un hermano que siempre me dijo al final, pero vos yo emitía opiniones que no concordaban, ¿viste? Porque después ya me terminé como separando de ese pensamiento. Pero vos qué título tenés, vos qué estudiaste, qué título tenés. Yo me falta una materia para un final para recibirme de arquitecto, o sea, nada que ver. Y después hice los institutos clásicos que uno va teniendo en su iglesia, ¿viste? ujú, Eh, donde se va formando doctrinalmente y le van bajando su línea, digamos, ¿no? Pero esta hermana me decía, ¿qué título tenés? Y yo le decía, pero no importa el título que uno tiene, o sea, uno puede tener el título de cualquier cosa y no necesariamente eso valida tu autoridad. Y en todo caso, ¿qué exacto. título tenía Jesús? Le preguntó. Y él me dijo, el Hijo de Dios. Entonces, Y como bueno, diciendo, yo perfecto, ¿qué también. estado lo validó eso? Sí, Entonces, bueno, no, no, qué no, sé no, yo. no, los títulos ayudan un poco. A veces te abren una puerta, pero para mantener abierta la puerta ya son otras cosas. O sea, Claro. yo te digo, a mí me ha ayudado un poquitito, pero no tanto. O sea, porque finalmente, o sea, no, no, no. Te da herramientas sobre todo el estudio, Te, más que te- te- nada. te- te da herramientas, pero también hay gente que, no sé, en todas las profesiones pasa que a veces hay alguien que egresa de algo y comienza a ejercer ese algo.
Mm, y nunca se actualiza y nunca claro, sigue en también. el ejercicio intelectual. Y entonces, claro, no es lo mismo que alguien que siguió en el proceso. Por eso es que nosotros en las escuelas, por ejemplo, tenemos profesores que salieron de la misma universidad, cursaron con los mismos maestros y todo, que cuando van a ejercer, tú dices, no, esta persona es radicalmente opuesta a esta otra, pero en el papel son lo mismo. Claro. Eso pasa en todo, pasa en Ujú, todo. Y así en es. teología también pasa. Claro. Escuchame, César. ¿Cuál fue el tema que a vos que te causó, digamos, empezar a cambiar de posición, de manera de pensar, teológicamente hablando? Después por ahí podemos abordar un poquito si hay algún tema práctico que cambió tu vida, la teología, pero empezando inicialmente lo analítico, lo teórico, lo filosófico, lo teológico, ¿cuál fue el tema que a vos te despertó una crisis? Eh, para mí todo lo soteriológico, todo lo que tiene que ver con la salvación, fue una cosa que a mí me hizo mucho ruido. Viniendo de un contexto en donde están estas típicas preguntas que a mí ya me aburren sobre se pierde la salvación, no se pierde, y toda esa discusión que me parece muy estéril a esta altura del partido. Mm. Eh, fue una de las cosas que yo empecé a decir, no, esto no puede ser así. Y empecé a investigar y a darle lecturas a ciertas personas, a las otras. Entonces uno pasa de una postura de un arminianismo clásico, que ojo, hoy día el arminianismo es otra cosa, no es la caricatura que se muestra, pero de un arminianismo clásico a una postura más reformada, eh, pasando por universalismo y todo eso. El tema de la salvación es una cosa que a mí me estorbó muchísimo. Eh, bueno, ¿qué pasa con una persona ok, tú tienes memoria de cuando tenías 14 años, las cosas que pensabas? Entonces uno dice, yo cambié tanto entre los 14 y los 16. Yo a los 14 era un pelmazo y a los 16 me pensé las cosas distintas. Y bueno, ¿qué pasa si me hubiese muerto a los 14? ¿Para dónde me voy? ¿Era una cuestión de tiempo que me faltó a mí? ¿Qué pasa si a los 55 años a mi papá le da una enfermedad degenerativa cerebral que le impide tomar una decisión por Jesús, hacer una oración, el ritual que tú quieras? ¿Qué sucede? ¿Está perdido para siempre? Porque de ahí para adelante, aunque haya vivido 30 años, ya esa posibilidad no estuvo a su alcance porque su cognición ya no existía. ¿Qué sucede? Y mil escenarios de los que uno se da vuelta. Eh, Eso fue una de las primeras cosas que me hizo ruido. La otra es que cuando comenzamos el trabajo de plantación en ese lugar devastado por un terremoto, yo venía con mucha de mi teología estaba modelada por el pensamiento alemán. Estoy hablando de Bultmann, después más adelante Moltmann, Batman no, pero eh, mucho en esa línea, eh, en la parte liberal y la parte no ortodoxa de Barth, de Tillich. Ujú. Entonces, vienes con un montón de ideas, así que suenan como muy rimbombantes, suenan como muy elevadas, y te encuentras en un espacio en donde esas palabras son totalmente estériles cuando tienes que ayudar a una persona, y para llegar a ayudar a esa persona te tienes que enterrar hasta la rodilla en el barro. Tú dices, aquí no calzan mucho estas palabras. Está muy bonito para la oficina, está muy bonito para el campo académico, pero ¿cómo hago que eso sea relevante para esta gente que está viviendo otra situación de vida? Todo ese replanteamiento de cosas a mí me hizo ruido, me hizo mucho ruido. ¿Cómo conectarme con la gente? Eh, Me hacía mucho ruido, porque me di cuenta que ya no era necesario que yo tuviera que conectarme a nivel intelectual o a nivel sino que habían otras necesidades. Entonces, todo eso provocó crisis en mí. Y te soy honesto, esto es una cosa
es una crisis que tuvo su comienzo, pero que yo no le veo final. O sea, hay cosas que comienzan, no necesariamente que terminan. Cada persona y cada ser humano tiene su experiencia y puede decir, no, lo mío empezó aquí, terminó acá. Fantástico, está bien. En mi caso, lo mío es cíclico, es recurrente. Entonces no es una cosa que yo diga, ya resolví estos temas y ya no me los replanteo. Mm. Eh, Estoy en un constante replanteamiento. Yo sé que para mucha gente eso puede ser insano. Pues, yo no digo que sea sano o no. Digo que en mi caso, yo digo que Es en mi así, caso es inevitable, ¿no? Es así. claro. Sí, sí, Es lo que es como, me es siento lo que hay. muy, claro, me siento muy identificado. El otro día fuimos a desayunar con un amigo y bueno, él por ahí no sabía tanto como pienso, qué sé yo, porque me conoce hace un montón, pero nunca hablamos de estos temas, ¿viste? Y nos pusimos a hablar, salió el tema y nos pusimos a hablar. Estuvimos como media hora hablando, qué sé yo, y en un momento me dice, pero ¿a dónde va a terminar todo esto? Yo, no sé, le digo, a donde Dios me quiera llevar, porque la verdad que no. Sí sé que a veces es funcional poner un límite, ¿viste? Sí, sí. Es necesario también para darle paso a la práctica, ¿no? No, Eh, de hecho, disculpa que te moleste, de que te interrumpa. De hecho, sí, hay personas a las cuales yo le he dicho, para. claro, O sea, no te compres otro libro. No tomes otro curso. Para. Tienes una crisis enorme y no le estás dando cabida a lo que estás sintiendo, simplemente mm, quieres agarrar más y más y más y más y consumir más y más y más y más pensando que con eso vas a alcanzar a tener, pensando que porque tienes todas las cosas más o menos claras, vas a tener paz. No. Tú tienes que conseguir paz en medio de esta tormenta que significa lo que te está ocurriendo. Y para eso tienes que detenerte en mm, algunas cosas. Entonces yo hay claro, gente que le he dicho, sí, sí, para, no estás manejando bien esto. Usualmente hay gente de mi comunidad con la cual tengo confianza y hay interacción. Yo no le ando diciendo a la gente hagan o deshagan. Yo hablo así con la gente con la que nos hemos ganado el uno y el otro el derecho de interactuar y poder influir en la vida de la otra persona. mm, O sea, lejos de mí tener que decir a la gente lo que tiene que hacer, más claro, que con la gente con la que uno está trabajando. Yo a esa claro, gente le sí, digo, sí. oye, ¿sabes qué? No, para. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, creo que no te lo aclaré, pero cualquier cosa que vos pienses diferente, o sea, tenés libertad de ponerte en la vereda enfrente, decir yo no pienso así, yo no pienso así, o darme tu justificativo, ¿eh? Este espacio es abierto para cualquier clase de opinión, de pensamiento, así que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo tampoco. Creo que hay vivencias de fe que son casi diametralmente opuestas, sino porque nos une el Señor, ¿no? Mm, O aún porque nos une no el Señor Jesús, sino Dios mismo. Pero bueno, te aclaro eso por si acaso, que te sientas en libertad. Otra aclaración que no te hice, que si podemos hacerla en dos tandas la charla, por ahí un ratito, cerramos un bloque y después le damos al otro bloque, así lo podemos perfecto, separar, ¿viste? sale. Bueno, yo pensaba, a mí yo te digo, mi tema en que me empezó a hacer crisis es la Biblia, es la palabra de Dios, porque yo había escuchado en la iglesia de chico que la Biblia es escuché la frase, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo Mm, empecé con eso en mi cabeza a estudiar la teología, a reestudiar la teología, porque yo ya había hecho instituto, todo, y yo decía, está bien, es una frase medio alegórica porque intenta validar una afirmación negando otra afirmación, ¿no? Entonces a veces se usa medio poéticamente eso, pero ya negar la primera afirmación era como después sin poder dar causa a la segunda. O sea, si yo niego que la Biblia contenga la palabra de Dios, ¿cómo voy a decir que lo es? Entonces ese es el primer tema, ¿no? Pero y de ahí fui a la soteriología, de ahí fui a la deidad de Cristo, a la resurrección, a principios éticos, a todo prácticamente, y también hoy me estoy replanteando absolutamente todo, voy encontrando puntos fijos, puntos firmes donde pisar,
Pero también veo que tengo que tener cuidado de cómo afecta la teología en mi vida práctica, porque uno dice, la teoría es conocimiento, pero afecta abismalmente lo que practicamos y lo que hacemos. Mi primer cambio en esto de la teología, en lo práctico, fue pasar a una iglesia pentecostal. Yo venía de una iglesia de hermanos libres y pasé a una iglesia pentecostal porque sentía que en esa iglesia, en esa congregación, había más libertad, no solamente para moverte en el culto, para levantar las manos, para, Ujú, sino también para pensar y para hacer. Eso fue lo primero que me gustó. Y aparte yo venía con esto de que la revelación es algo continuo. La revelación, me di cuenta que, en mi perspectiva, ¿no? Después vos me refutás si querés, no hay problema. Me di cuenta que la revelación ya está dada por Dios. Mi iglesia, de hermanos libres era, la revelación cerró con la Biblia, ¿viste? Entonces yo digo, sí, la revelación cerró el primer día que Dios creó todo, digo, para mí. Y de ahí nosotros la fuimos abordando, esa revelación, y la vamos desarrollando, la fuimos desmenuzando, la fuimos profundizando, hasta que vino el Señor Jesús y la mostró de una manera diferente, por lo menos en tanto era judío. ujú. Y bueno, entonces empecé a decir, bueno, entonces la revelación de alguna manera, el contacto con la revelación, las revelaciones nuevas tienen que seguir, ¿viste? Entonces la iglesia pentecostal me dio eso. Eh, Está bien, es muy subjetivo a veces, ¿viste? Porque uno puede soñar una cosa, otro puede soñar otra. Pero el tema está en cómo uno enfrenta las realidades de la vida y las realidades subjetivas también. Las pone en crisis también, porque esos sueños los tenés que poner en crisis, como ponemos en crisis la teología. Y bueno, toda esa clase de cosas, ¿no? Y empecé a encontrar un poquito de libertad en eso. Y ahí es en donde empecé a hacer un podcast y a desarrollar un poco lo que pienso. Escribí un libro que se llama así, La Biblia y la Palabra de Dios, abordando, bueno, inicialmente lo que la Biblia dice de la palabra de Dios, lo que Jesús dice de la palabra de Dios, y después ya me vi teniendo la necesidad de enfrentar el canon, de enfrentar la inspiración, de enfrentar la revelación con una perspectiva un poco más distinta. Y bueno, me di cuenta que el conocimiento, como dice Popper, es provisional. O sea, hay cosas que anclo y fijo hoy que quizás mañana no me sirva, pero hoy me son útiles. Sí, Entonces, el cristianismo en ese sentido, el judaísmo también, y la religión fue un poco eso también, ¿no? Una respuesta, en un contexto determinado ante las circunstancias de la vida. Y el cristianismo quizás como a vos te pasó tener que afrontar el tema del terremoto, todo eso que son situaciones dificilísimas, y es ahí donde el cristianismo creo que hace la diferencia, ¿no? Respecto de muchas otras religiones, y por eso en algún punto sigo siendo cristiano, porque le veo mucha utilidad a la fe cristiana, le veo, mucha fuerza para explicar la realidad, pero, como diría Bulma, por ahí un poco desmitologizada, ¿no? Pero lo veo firme al cristianismo, en su esencia, respecto de las demás religiones, pero sí me cuesta hoy, a veces estoy en la reunión, casi nadie sabe cómo yo pienso en la iglesia, sí, aunque me ha tocado a veces, enseñar. Pero por una cuestión de no querer ser chocante, no lo hablo abiertamente, ¿viste? Pero sí, a veces escucho cosas y me hace cortocircuito la mente, ¿viste? Voy tratando de traducir todo lo que se habla en un lenguaje que es el propio lenguaje evangélico al lenguaje que yo manejo hoy. Eh, Así como te cuento hasta acá, ¿por qué no hacemos el cierre, cortamos el log que ya estamos en la mitad más o menos? dale, Y después me contás un poquito ahí de tu congregación, de cómo por ahí manejan algunas cosas, aspectos teológicos también que manejes en la iglesia. Así que bueno, ¿te parece? Bueno, ¿sabes qué quería preguntarte específicamente? ¿Cuáles son esas cosas que vos tuviste que empezar a hablar con la gente, que tuviste que empezar a tomar de la teología, cosas que sobrevivieron de la teología, que vos las llevaste a la práctica en los diálogos con la gente por ahí que estaba sufriendo situaciones como la del terremoto, que quizás no tenía hogar, que bueno, no sé, todas las cosas que se han vivido ahí que seguramente fueron fuertísimas? mm. Sí, básicamente lo mío tuvo que ver eh, con ver cómo es que Dios, o sea, cómo es que Dios se involucra en la vida de los seres humanos de forma activa o de forma inactiva. En el sentido de que
La gente estaba con este pensamiento por ejemplo, en el caso particular del terremoto, de que es Dios el que provoca las cosas y tiene una explicación muy de la edad de piedra que la tenemos hoy día en las iglesias, o sea, todo lo hace Dios, o sea, explicamos todo por Dios está enojado, Dios es un castigo de Dios y todo eso. Lidiar con eso es muy complejo, porque cuando la gente le pierde el miedo a Dios, eh, uno corre el riesgo que corran que se vayan al extremo opuesto. Entonces, si Dios no me va a hacer nada, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y tienen toda la razón, pueden hacer lo que quieran. El asunto es que uno tiene que definir en la vida por qué hace las cosas. Si uno las hace por miedo, eh, o sea, mira, las ratas saben cómo escapar de un barco porque se está hundiendo. O sea, el miedo te puede hacer tomar una buena decisión, pues salvar la vida. Pero, pero cuando tú tienes un pensamiento específico eh, y un pensamiento que es eso lo que dirige tu accionar, va a ser diferente. El capitán del navío puede a lo mejor preocuparse de salvar al resto y hundirse él. Y alguien pudiera decir eso no fue muy inteligente. Claro, no en términos de autopreservación, pero sí en términos de su formación, por qué hacen las cosas. El por qué hacemos las cosas es clave en este asunto. Y nosotros hemos hecho, digo en plural, pero nosotros hemos hecho un tratamiento del comportamiento cristiano que está basado en la vergüenza, en la culpa, en el miedo, y cambiar esos esquemas es liberador y peligroso. Yo creo que por eso a veces las instituciones no quieren ir por ese lado por lo peligroso que puede ser. Mm. Porque en Per- realidad los elementos de control que tenías ya no los tienes. claro, Y entonces uno perdóname que tiene que te empezar. interrumpo, Sí, ¿eh? Eh, a veces vos decís esto, pero una persona que por ahí que es creyente común y todo eso va a decir, che, pero no es justamente lo que dice el Nuevo Testamento. O sea, que en Cristo ya no hay más culpa, que el verdadero amor echa fuera el temor, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, la práctica, parece que en realidad no bajó esa teología todavía al... no, no. Nosotros estamos llenos de disonancias cognitivas en el mundo cristiano evangélico. Mm. Hay cosas que la gente dice una cosa y luego actúa de forma totalmente diferente, o dice una cosa, luego dice otra que es totalmente opuesta y no se da cuenta que está diciendo algo totalmente opuesto. Porque su enseñanza, su teología está toda predigerida por la enseñanza que le han dado en sus lugares de reunión, en donde, ¿cuál es la interacción que esperas de la gente cuando enseñas, cuando predicas? Que la gente te diga amén y nada más. Y es así. Y si usted no piensa así, entonces pídale dirección al Señor porque es la forma en que Dios nos ha mostrado que es. Y frente a eso, hay gente que, ok, o asiente y dice, ok, o gente que le da pereza y ya no quiere seguir dándole más vuelta al asunto. Tú dices que es así, dale, es así, y listo, ya. Total, lo único que quiero es un lugar donde me hagan el funeral cuando yo me muera. Ah, yo he escuchado gente diciendo eso. ¿Ah? Mirá, Quiero un lugar donde me puedan velar cuando me muera. Entonces yo me claro, voy a sin mantener importar lo que se diga. entonces me mantengo en una comunidad sin importar. Eh, entonces es complicado, es complicado. Pero, pero eso sucede todo el tiempo. O sea, cuando uno plantea algunas cosas, uno no pretende ser novedoso, Mm. sino rescatar cosas que estamos confesando desde siglos, pero que nunca se han transformado en praxis. Claro, ¿Por qué? Porque preferimos resaltar otras partes del mensaje que leemos en la Biblia. Las partes que son más convenientes para el control institucional. claro. Vos desde tu punto de vista, digamos, de haber
estudiado y todo eso. ¿Cuándo crees que fue ese punto? No necesariamente es uno, quizás son varios en distintos lugares, etcétera, ¿no? Pero la pregunta, digamos, para simplificarla sería, ¿cuándo o dónde crees que se hizo ese punto de inflexión en ese retroceso respecto de la predicación de Jesús como el Evangelio, que es un mensaje liberador, un mensaje que trae paz, etcétera? Pero ¿cuándo los cristianos le hemos tirado un paso atrás, digamos, a esto, en ese sentido, en no llevarle ese mensaje metafísico que está en la mente, porque se predica, pero está en la mente, es información, y lo hemos tirado para atrás en la práctica, digamos, porque al principio en la práctica la iglesia los vivió, es evidente, ¿no? La expansión que el cristianismo tuvo, la recepción que tuvo en el Imperio Romano por parte de las clases más bajas, sobre todo, tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? De pensar así, de vivir así. Mm, Pero en algún momento, ¿qué pasó? Que ahora la cultura cristiana tradicional es tan legalista, eh, digamos, tan controladora, tan culposa, tan vergonzosa, todas esas mm. cosas que decimos que fueron vencidas en la cruz. Claro, sí, sí, pero lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la violencia cuando la ejerce el otro, pero cuando la ejerzo yo o la ejerce el Dios el que yo creo, está todo bien. No estoy de acuerdo con el miedo que ejerce la gente sobre otra gente, pero si la ejerzo en nombre de la religión, está todo bien. O sea, nosotros no es que invalidemos en el mundo religioso esas herramientas, las encontramos válidas si las usamos nosotros. O sea, si las usa el resto, o sea, nosotros nos quejamos de repente el fundamentalismo islámico, eh, eh, pero es porque a lo mejor faltamos justo a la clase de historia en donde hablaron de la Inquisición y de las cruzadas, que fue en nombre de los que fueron los cristianos. O sea, no es una cosa que tenga que ver con que mi religión es mejor que la otra, sino que Claro, nosotros empezamos a matar antes. Eso es todo. Ya nos aburrimos de matar gente y ya no queremos matar gente. Pero es un asunto de desfases. Si la sí, sí, historia de los seres humanos sigue 10.000 años más, en 10.000 años más la línea de tiempo va a decir, mira, y estos mataron 500 años más, y punto, y listo. Y en la línea completa va a ser una diferencia bien poca. mm, Pero hoy día nos parece una atrocidad. Es una atrocidad. Pero las nuestras también fueron atrocidades. Yo creo que eh, nosotros empezamos a retroceder bien temprano, más temprano de lo que a lo mejor nos imaginamos. Cuando, y ojo, son retrocesos desde la piedad, no desde la maldad. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas pastorales, Primera Timoteo, que no es escrita por Pablo. Primera Timoteo es posterior a Pablo. ¿Cuánto te diré? 40 años posterior a Pablo. Primera Timoteo es posiblemente de fines del siglo primero, porque muestra una realidad distinta a la que vive Pablo. En la Primera de Corintios muestra una realidad totalmente diferente. Se enfrenta primero hay trazas de que se enfrenta a pensamiento gnóstico, que no es la realidad que tiene que enfrentar Pablo. Se enfrenta a una estructuración de la iglesia jerarquizada, que no es lo que está enfrentando Pablo. En Primera Timoteo ya ser pastor es casi ya una carrera profesional, que tiene una serie de características. Primera Timoteo va a hacer callar a la mujer, cuando Pablo no la hizo callar nunca en los otros textos. Alguien podría decir, no, pues si hay texto en Primera de Corintios, allí hay una interpolación que se le acusa a Pablo, pero Pablo no está diciendo nada de eso. Entonces uno dice, ok, o sea, ya llegamos a un punto en el cual ya le pusimos reglas, ya le pusimos jerarquía, ya le pusimos requisitos y ya hicimos callar gente. Ya de ahí para abajo fue todo en bajada, o sea, todo fue en bajada. Eso allanó el terreno para que ya en el siglo tercero, cuarto, siglo cuarto, ya la iglesia se institucionalizara, se fusionara con el imperio, ya estaba todo muy armado, la herramienta estaba creada y el imperio la supo usar perfectamente para poder seguir siendo imperio.
ya gobernando no solo con la espada, sino a nivel ideológico. Eh, entonces, cuando uno va y se enfrenta a la historia de la iglesia, uno dice, no, esto está bien de temprano haciéndose todo esto. Mm, O sea, cuando, cuando ocurre toda eh, el conflicto cristológico, por ejemplo, y el emperador convoca al concilio de Nicea, eh, ahí no hay una idea religiosa detrás para convocar ese concilio. La idea fundamental es la siguiente. Constantino dice, yo quiero cristianizar el imperio porque es la forma más fácil de poder gobernarlos a todos, si hay consenso en una sola religión. Pero yo no los voy a poder gobernar a todos bien si este cree que Jesús es de una forma, este cree que Jesús es de otra forma. Yo no, yo necesito una sola. Díganme cómo es y es esa. Venga, concilio ecuménico, vengan todos, decidan esto porque necesito gobernar. Y para gobernar necesito ideas mm, claras. claro. Y si está esta idea clara, bien. Y el resto se destierra o se mata. Mm. La Y así diversidad es fue. complicada. La diversidad es complicada. Cuando tú quieres tener control sobre la masa, la diversidad es tu enemiga. Cuando tú quieres tener control, lo diverso no sirve. Mm, Porque lo diverso significa que tienes que escuchar al otro, no solamente tolerarlo, sino que escucharlo, respetarlo, considerarlo. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a una conversación en donde considero la posibilidad de que yo estoy equivocado y el resto a lo mejor puede decirme algo? No son muchas veces, no son tantas veces. mm, Entonces, ¿por qué? Porque la idea diversa, la idea divergente, puede ser un peligro grande. Y a eso es lo que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a eso desde el principio de la historia de la iglesia. Nosotros tenemos que darnos cuenta de ese germen y tratar de ir cambiándolo. Ahora, son cosas que ocurren eh, con una razón. Uno puede darle contexto y uno puede decir, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que esto otro, y mil cosas, perfecto. Ok, eso nos sirve para entenderlo en ese contexto. Ok, pero si ya lo entendimos en ese contexto, ¿por qué insistimos con la idea de traer esa misma barbaridad a este contexto, al mío, que es totalmente diferente, que es totalmente distinto? ¿Por mm. qué insisto en hacer el trasplante de aquí a acá? Yo ahí ya no hago el ejercicio que se me pide. Entonces, pero también es antojadizo. También es antojadizo. Porque quienes dicen yo sigo la palabra de Dios hablando de la Biblia, ¿cierto? Al pie de la letra, no la siguen al pie de la letra. No la siguen. Y uno dice, oye, pero ¿y esto? No, es que eso es simbólico. Ah, ok. O sea, lo que Eso dice este sí. versículo es simbólico, lo que dice el versículo siguiente es literal. Y lo que dice el siguiente es simbólico, lo que sigue es literal. O sea, que básicamente es simbólico o literal según me convenga. ¿Es eso? La gente no te va a decir que sí, pero sí. Mm, claro. Sí, sí, es un tema. Yo la verdad que yo creía que la Tierra se había creado en 6 días, en 7 días. Y paulatinamente, paulatinamente fui haciendo la transición, digamos, con William Lane Craig, el típico Ok. apologista que es un crack, es muy hábil, es muy buen filósofo, y me ha llevado a pensar como él. Eh, yo me acuerdo, estaba en un shopping, estábamos con un grupo de jóvenes, y le mostré un video a un amigo y me dice, y yo no sabía inglés porque no sé inglés todavía, aunque algo caso, y le muestro un videito a William Lane Craig, che, ¿me puedes decir qué dice acá? Y lo empezó a mirar y es un amigo muy cercano, y me dice, y lo empezó a mirar con cara rara, ¿viste? No, dice que los dinosaurios existieron, que Adán tuvo que haber existido antes, mucho antes, qué sé yo, pero me lo respondió como con cara rara, ¿viste? Y ahí noté como la primera, che, este apologista cristiano puede estar pensando así, y me había leído, creo que tenía 16 años, 17, me había leído ese libro que se llama de Dickens, es el autor, El ocaso de los incrédulos, que es todo un libro de apologética a lo William Lane Craig, pero justificando los 6 días de la creación, etcétera, ¿no? Y la literalidad bueno, de la escatología, etcétera. Y bueno, paulatinamente fui haciendo la transición, pero
no me había dado cuenta todavía de esto que dijiste vos, ¿no? De tomar l- casi como en el Islam la Biblia, o sea, literalmente es la palabra de Dios, ¿no? Y eso eso fue lo que me hizo cambiar todo. Y al día de hoy voy teniendo charlas con algunos pastores, amigos. La verdad que no tengo, estoy un poco solitario, como decimos, no tengo a nadie fuera de las redes con los que pueda hacer, digamos, viste, como uno dice, bueno, una sociedad para trabajar en conjunto, para compartir cosas y edificarnos mutuamente presencialmente, ¿no? Eh, virtualmente. Mm, Entonces lo estoy haciendo muy solo, ¿no? Pero cada tanto tengo conversaciones y son muy desalentadoras, ¿viste? Son muy desalentadoras, porque todos te dicen, no, pero si vos pensás así se cae todo, ¿viste? Como muy extremista, ¿viste? Y a veces es verdad, pensar así es, es muy inseguro. Uno dice, ah, no, pero es como el hombre de doble ánimo de Santiago, ¿viste? Que es llevado por cualquier viento de doctrina. No, no, o sea, no es cualquier viento de doctrina, es replantearse de dónde uno viene y empezar a pensar para para dar un paso. Parece básico, es como la mm, conversión, pero se vuelve a veces en los aspectos teológicos la vida un poco así, ¿no? Pero uno encuentra cierta seguridad en la realidad de que uno ora a la mañana y uno gana fuerza, gana ánimo, uno ve que otro tiene necesidad, uno lo ayuda y se siente contento, se siente útil, eh, uno cumple su función como puede, ¿no? En la sociedad, con tu esposa, con tus hijos, y a veces no sos el mejor, eh, pero, pero eso carga batería, ¿no? Y uno puede ver a Dios en lo cotidiano, digamos, en los propósitos, tomando el cliché evangélico, ¿no? Dios tiene un propósito para tu vida. Eh, sí, para todos y para todo. Pero el tema es cómo lo abordamos, qué profundidad le damos cada uno, mm, no imponérselo a los demás, no creer que lo que me toca a mí le toca al otro y por eso hacer un modelo y transferirlo, como decías vos, ¿no? Como si fuera un trasplante. Entonces, bueno, estoy descubriendo toda esa experiencia y tratando también de asentarme yo, porque no te voy a decir que estoy todo seguro de todas las cosas que creo, ni nada de eso, ¿no? De hecho, estoy dando algunos pasos que antes no me atreví a dar y los tengo ahí en stand-by, no quiero ser impulsivo con esas cosas. Y tampoco quiero herir a los demás, porque hoy lamentablemente mi círculo es bastante cerrado en el aspecto teológico, aunque hoy en una iglesia pentecostal tengo más libertades y la libertad se siente más. Creo que puede afectar muy negativamente a las personas también el cambio abrupto y la manera de decir las cosas. Cómo lo ves eso? ¿Qué consejo me darías? Eh, en base a tu experiencia también, a tu congregación, cómo lo manejás. sí, yo creo que a nosotros nos falta definir los elementos que consideramos verdaderamente importantes. De verdad, lo importante de verdad en nuestra, para ser comunidad. O sea, me refiero a qué necesitas tú para poder hacer comunidad con el otro. Porque si lo que yo necesito es que pensemos igual, estamos al horno, todos estamos al horno. Porque nadie piensa igual. Aunque piense o crea que es igual. O sea, 20 personas pueden decir lo mismo y tú conversas 5 minutos con cada uno de ellos y te das cuenta que no creen lo mismo. No creen lo mismo. Estamos llenos de frases que simplemente las tiramos porque las tiramos y ya. Así nos enseñaron, pero no, no se cree lo mismo. Bueno, entonces va a ser el estar de acuerdo en todo el límite que yo tengo que tener para hacer comunidad. Entonces, si yo digo no, no es el límite, bueno, entonces, ¿qué? ¿Va a ser el amor al prójimo? ¿Va a ser el amor a Dios? ¿Va a ser la praxis? Ah, bueno, sí, por ahí puede ser. Bueno, si yo me doy cuenta que que yo puedo ser quien soy con una persona y decirle, ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos lo mismo, pero sentimos lo mismo respecto de esto y esto otro. Y esto, si nos unimos, podemos hacer una diferencia en este mundo.
Entonces encontramos un lugar, una tierra común sobre la cual poder trabajar. Y podemos hacerlo. Podemos trabajar con gente que no piensa igual. Podemos acercarnos a las realidades, o sea, más concretas del ser humano y de cómo la iglesia puede afectar a la sociedad sin que el que está al lado mío piense igual, simplemente con algunas cosas concretas. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, por favor, abandonen, por ejemplo, la idea de hacer cualquier cosa que tenga que ver con ayudar al prójimo teniendo una agenda religiosa detrás. O sea, si usted quiere ir a ayudar a alguien, vaya, ayúdelo, esté con esa persona, conecte con esa persona, pero no vaya pensando en que tiene que terminar de hacer todo eso con una oración pidiéndole que Jesús entre a su corazón. Porque ahí ya valió, o sea, ya. Usted vaya como ser humano que es y conecte con esa persona. Que esa persona sepa que tú le interesas, o que si tú estás interesado en ella por quién es, no por lo que puedes obtener de esa persona. Anda y hace ese trabajo con los niños, con los ancianos, con quien sea. Eventualmente la gente no es tonta, la gente se interesará en saber. Y si se interesa en saber, uno hablará y uno podrá tener esa conversación. Pero si no se interesa en saber y simplemente tú vas a bendecir a esa persona, está bien también. Porque luego cuando uno se junta con otra gente, sobre todo cuando uno hace trabajo que tiene que ver con gente de más iglesias, a veces hay peleas sobre quién se lleva a la gente. O sea, quién se lleva a la gente para su changarro, ¿cierto? Con quién se van a quedar los conversos. Y es una cuestión muy egoísta que echa a perder todo porque saca a relucir lo peor de nuestra idiosincrasia evangélica, que es finalmente llenar los templos, ¿ah? Porque eso se considera como signo de éxito. Pero si yo puedo conectar con un grupo de personas que es capaz de ver en los seres humanos no un objetivo, no un alma que salvar, sino un igual en el cual está la imagen de Dios, Mm. que merece respeto, que merece consideración, y que yo tengo la posibilidad de involucrarme en su vida de forma positiva, ayudando, yo creo que eso es fantástico y eso se puede hacer. Eh, y tal vez lo que nos falta es hacer ese tipo de comunidades con gente que no necesariamente sea gente de iglesia. Las comunidades pueden existir sin que sea necesariamente gente de iglesia. Mm. La gente de iglesia a veces está restringida porque, oye, vamos a ir a dar, no sé, café y sándwich a esta gente de acá. Y alguien que tenga una mentalidad muy de iglesia puede decir, ¿y ya le avisaron al pastor? Y uno dice, ¿y qué tiene que ver el pastor acá? No, pues que tiene que saber porque si yo no voy a nombre de la iglesia, si yo fuera a nombre de la iglesia, ya vaya y pase, tengo que decirle. Pero si yo voy simplemente porque quiero, entonces esas trabas de repente, bueno, no van a existir claramente en gente que no es de iglesia. Y Claro. puede ser tan transformador para la persona que recibe el beneficio como para la persona que entrega el beneficio. Porque el ser humano viene cableado de fábrica para sentir, esto lo dice la neurociencia, para sentir mayor satisfacción cuando se da, cuando se expresa generosidad, más que cuando uno recibe cosas. Es una cuestión neurológica. Eh, y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo llegamos al punto en el cual pareciera que la mayor satisfacción la quiero sentir cuando recibo cosas? Es porque en algún momento nos hackearon el sistema y pensamos ahora de que es cuando recibo, que es cuando mayor contentamiento tengo. Pero es al revés, es cuando doy. Entonces, ok, hay mucha gente allá afuera entonces que quiere dar, que quiere involucrarse. Lo que pasa es que a veces no quiere hacerlo en nombre de una iglesia o en nombre de un credo. Uno puede trabajar con esa gente, organizar a esa gente. Y eventualmente de forma muy orgánica se pueden dar diálogos muy profundos que acercan a una persona a Dios o acercan a una persona a otra sensibilidad sobre la vida y vamos aprendiendo los unos de los otros. Cuando uno se saca la, la, los lentes proselitistas, uno puede crecer muchísimo.
Y creo que eso nos puede ser muy útil, muy útil. Y Sí, sí. constantemente estoy animando a la gente de Amor Original a que lo haga. O Mm, sea, cuando de repente alguien me dice, oye, tal persona está en una necesidad, y qué sé yo, antes, ahora ya no, está en una necesidad, vamos a hacer algo, yo le digo, ¿y por qué me preguntan a mí? ¿Tú sientes que tienes que hacer algo? Me dice, sí, hágalo. claro, ¿Sientes que tienes que invitar a otros a hacerlo contigo? Sí, invítalos. O sea, yo no, ni me voy a oponer, pero claro, yo no puedo andar organizando todas las necesidades que ustedes van viendo. claro. Si tú la viste, hazte cargo. Y hemos ido generando esa independencia en todo ese proceso. Está Y la bueno, está bueno. y la gente se siente muy bien de saber que no necesitan mediadores para andar haciendo el bien. Mm, Entonces, a pesar de que, por ejemplo, te hablo de la comunidad virtual, a pesar de que una comunidad virtual es gente que se abraza, que se apoya, que se comunican entre sí, o se organizan de repente para ayudar a alguien que cayó un familiar en el hospital, se organizan y ayudan con gente que nunca se ha visto en el mundo material, que solamente se conocen a través del internet, mm, del grupo de WhatsApp, pero está son bueno, capaces de juntarse, confiar el uno en el otro y hacer algo bueno, un está cambio. bueno, está bueno. Y Te hago un eso es muy paréntesis, lindo. te digo algo y después vamos a ir cerrando la charla porque ya estamos llegando al final. Sí, sí, sí. Em, yo respecto a las estructuras, siempre, nunca había tenido una idea formada, pero me di cuenta que las estructuras en realidad son útiles, tienen mucha utilidad y tienen mucha fuerza, mucha eficacia. Lo que pasa que son para un momento y por una cuestión, y después me di cuenta que es necesario que esas estructuras se disuelvan para que vuelvan a generarse unas estructuras diferentes. Quizás se arme una estructura igual, quizás se arme una estructura opuesta o al revés, pero las estructuras son útiles. Lo que pasa que siento que hemos hecho de la estructura del sistema algo sólido, algo divino, algo necesario y algo incambiable y no le hemos dado paso a esa organicidad, ¿no? Que tiene que tener un cuerpo. Mm, Entonces, respecto a eso, y también, bueno, te lo podría vincular un poco también a la información y a la palabra de Dios, porque el cuerpo funciona con información, y en algún punto creo que se puede hacer una conexión casi apologética entre lo que es la información que está en el cuerpo y la palabra de Dios. Y lo mismo con las leyes de la ciencia y las leyes naturales. Pero saliendo de eso y teniendo en cuenta un poquito más el sistema, como para cerrar la charla, contame algo de amor original, relacionámelo con lo que para vos es la palabra de Dios y cómo lo vivís y cómo lo manejás, y le damos el cierre a la conversación. En relación a lo que es palabra de... Ok. Eh, Me gustaría decir primero que yo no creo que la Biblia sea un libro inspirado como lo enseña la ortodoxia. Mm, Eh, la Biblia es un texto que es el testimonio de comunidades que experimentaron al Dios vivo y que en ese contacto con la divinidad dejan expresadas sus vivencias. Vivencias que eventualmente alguien va a decir, esta vivencia nos ayuda a nosotros hoy. Y entonces la perpetúa y la pasa. O sea, ninguno de los escritores de la Biblia, cuando estaba escribiendo, dijo, estoy escribiendo la Biblia. Ellos están escribiendo simplemente. Y son otros los que ven el valor ahí. Eh, y, y, eso, ok, me apareció un mensajito. Y eso significa que es entonces en la vida de la iglesia que uno va descubriendo la voz de Dios. Yo me puedo acercar a un texto 1000 veces y nunca escuchar la voz de Dios. Y a veces uno se acerca a un texto la vez 1001 de una forma distinta, alguien te gira este asunto y tú dices, ahora entiendo. Es la vida de la iglesia la que genera eso. Es, es, es hablar de lo que vamos creyendo y lo que vamos sintiendo. Por eso que
creo que una de las cosas que nos falta muchísimo en la iglesia en general es acercarnos comunitariamente al texto, leerlo juntos, discutirlo juntos, hablar de las sensaciones, las placenteras y las displacenteras que nos provoca el texto. Dejar de justificarlo con palabras como es que tú no lo entiendes porque te falta orar, o en realidad, mira, no debieras pensar así porque en realidad, y justificamos a un personaje o al otro con mil cosas. Eso me pasó, por ejemplo, en el texto del sermón anterior, de este domingo, en donde hablamos acerca de la mujer sirofenicia, una mujer a la que Jesús trató re mal, la trató re mal. Y nosotros venimos hablando de Jesús como alguien que reivindicó a la mujer y qué sé yo, y la trató, pero la trató re mal. Primero la ignoró y luego la trató de perro. Es, en el relato del que tenemos que aprender ahí es de la mujer que fue capaz de bancarse todo eso, responder con una inteligencia enorme y arrebatarle un milagro a Jesús. O sea, es extraordinario eso. Cuando lo vimos desde ese punto de vista, hoy día yo subí un cortito ahí en un reel del sermón y alguien me escribe y me dice, 30 años escuchando este texto, nunca me calzó y ahora me calza. Ahora, no es ninguna novedad lo que yo dije en la reflexión, pero es la interacción con el cuerpo de Cristo, con la gente, lo que hace que de repente un texto que 5 minutos atrás era un texto muerto para mí, se transforme en palabra de Dios. Y en ese sentido, esa palabra de Dios es dinámica, es activa, está viva y se manifiesta aún en medio de nuestras malas lecturas del texto bíblico. Se manifiesta aún en nuestras malas ideas que tenemos sobre Dios, porque, porque es incontenible también, porque es incontenible. No está Entonces yo no presa, puedo, dice Pablo. no, entonces yo no puedo encerrar ni a Dios ni su voluntad en un texto. El texto me guía a la voluntad de Dios. El texto me lleva a conocer a Dios, pero no lo puedo encerrar ahí. El texto hoy día nosotros lo vemos de manera monolítica porque lo vemos agarrado, lo podemos agarrar completo, ¿no?, en una mano. Pero antes de la invención de la imprenta, los textos funcionaron separados. Alguien a lo mejor podía ser un experto en Mateo porque era el rollo que tenía. eh, y nada más. Nosotros hoy día agarramos todo el volumen acá y queremos hacerlo calzar uno con el otro y para allá, para acá, y hacemos que el texto diga la barbaridad que se nos ocurra, porque tenemos todo aquí y no nos damos cuenta que estamos violando el texto. Y al violar el texto, estamos poniéndole barreras a que esa palabra de Dios que susurra por debajo del texto nos hable. Mm. Eh, yo creo que la lectura comunitaria es algo que las iglesias abandonaron hace tiempo porque es poco práctico, eh, pero creo que urge retomar esa práctica. Leer comunitariamente eh, le puede salvar la vida a una iglesia, puede revitalizar su fe, puede, puede hacer que cosas que no tenían sentido, que gente que nunca consideró el texto, de repente encuentre deleite en volver a leerlo. Eh, esas cosas, yo creo, para mí eso es fundamental. Nosotros tenemos todas las semanas en Amor Original lectura comunitaria, esa no se transmite, entonces la gente puede decir todo. Y cuando digo todo, es que dicen todo, incluyendo las cosas que de repente uno escucha y uno dice, ay caramba, ok, ¿cómo voy a reaccionar frente a esto? Y está todo bien. Y la gente sabe que después de eso a nadie le suben los bonos o le bajan los bonos porque dijo tal o cual cosa. Claro, En- entramos todos como hermanos y salimos todos como hermanos. tal cual, tal cual. Bueno, César, te agradezco por este tiempo, gracias por la charla, por aceptar la invitación. En un minuto, decime dónde pueden buscar información de Amor Original y la descripción de lo que es y lo que hacen.
Así la gente Sí, que escuche esto puede por ahí ir a buscarlo después. si quieren buscar información en redes sociales pueden poner @originalatx y ahí les va a dar en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahí está la comunidad online, están los sermones de todos los domingos, está la conversación sobre el sermón que la hacemos los días miércoles, esa se transmite también. Amor Los original es la días iglesia. Amor Original en la comunidad, sí. Bien. Y ahí está todo. Y la gente tiene la posibilidad de interactuar. Y si se conecta en vivo a los miércoles, puede decir hasta lo que no le gustó. Y va a aparecer en pantalla lo que digan. Porque eso es parte también del diálogo. Mm, Los que no están de acuerdo son parte importante del diálogo. Tal cual, tal cual. Bueno, César, che, te re agradezco. Espero más adelante se pueda repetir alguna otra charla con alguna otra temática y Claro que sí, nada, Jonathan. va a estar muy bueno. Gracias, César. Un Saludos, abrazo, compadre. bendiciones. Bendición.